¿Alguna vez sentiste que tu matrimonio se volvió solo una rutina fría, sin pasión ni ganas? Hoy te voy a contar la historia de Claudia. Una mujer que lleva años atrapada en un matrimonio seguro pero vacío, hasta que una noche todo cambió. Lo que pasó esa noche no fue una traición física, pero sí una traición mucho más profunda y peligrosa. La traición emocional. Quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque esta historia te hará cuestionar cuando realmente empieza una infidelidad. Y sí, ¿alguna vez te sentiste invisible o deseaste sentirte viva otra vez? Entenderás perfectamente lo que Claudia vivió. Antes de empezar, te pido un favor, si te gustan estos relatos reales y llenos de emociones intensas, suscríbete al canal. Estamos cerca de llegar a 2000 suscriptores y tu apoyo es lo que nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que pueden cambiar la forma en que ves el amor, la traición y el deseo. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Ahora sí, prepárate para una historia que no te dejará indiferente. No sé muy bien por qué estoy escribiendo esto, tal vez porque necesito sacarlo de adentro. Porque me está quemando el pecho desde ese día y no sé con quién hablarlo sin que mi vida entera se venga abajo. Llevo 10 años casada con Daniel. Un buen hombre, trabajador, responsable, noble, todo lo que cualquier mujer sensata diría que es tener suerte en la vida. Y sí, no me falta nada. Casa propia, estabilidad, tranquilidad, pero hace años que dejó de mirarme como mujer. Me cuida, me respeta, me incluye en todo, pero no me desea. Ya no. Y aunque nunca lo quise aceptar, esa ausencia pesa, se siente, me está matando de a poco. Como si me fuera pagando todos los días un poquito más. Lo que pasó no lo busqué. No fui yo quien fue detrás de nada. O al menos eso quiero creer. Fue una de esas cosas que te toman por sorpresa. Te sacuden y te hacen darte cuenta de que estás viva, aunque te duela aceptarlo. Ese viernes, Alex, el hermano menor de Daniel, trajo unos amigos a casa. Daniel, como siempre, se fue a dormir temprano, ajeno a todo. Yo me quedé en la cocina, entre vasos sucios, bandejas vacías y ese ruido de fondo de gente joven riendo, tomando. Hablando, me sentía invisible. No era parte de ese mundo. O al menos eso pensé hasta que apareció él. Primero entraron 3 chicos que yo no conocía, ni les presté atención. Les sonreí por compromiso mientras seguía ordenando. Pero uno se quedó mirándome. Y no fue una mirada cualquiera. No fue la típica de gracias, señora, o disculpe por molestar. No. Fue algo que me atravesó. Me miró como hace años nadie me miraba. Como si no fuera la esposa de nadie. Como si fuera mujer. Simplemente mujer. Me quedé congelada. Sentí que las manos me temblaban y no sabía muy bien por qué. Él fue el único que se quedó. Los otros 2 agarraron unas cervezas y se fueron de vuelta al living. Y ahí estaba él, alto, delgado. Con una sonrisa que, no sé, me desarmó. Preguntó algo trivial, no sé si sobre los vasos, el hielo o cualquier excusa barata, pero yo apenas lo escuchaba. Lo único que sentía era su mirada. Esa forma descarada, pero al mismo tiempo respetuosa de mirarme. Como si me estuviera leyendo por dentro. Yo trataba de mantener la compostura, de hacer como que no pasaba nada, pero mi cuerpo me estaba traicionando. El corazón me latía tan fuerte que juraba que él lo podía escuchar. Hubo un momento, no sé cómo explicarlo, donde el silencio se volvió incómodo, pero no de esos incómodos feos. Era otra cosa. Como si los 2 supiéramos que estábamos parados en un borde. Un borde que ninguno se animaba a cruzar, pero que los 2 veíamos clarísimo. Él apoyó la espalda contra la mesada, cruzó los brazos. Y me miraba como si no existiera nada más en la casa. Ni las risas, ni los gritos del fondo, ni siquiera el hecho de que yo era la esposa del hermano de su amigo. Nada. Solo estábamos él y yo. Y yo sentí miedo, pero no de él. Miedo de mí misma. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Tal vez fueron segundos, tal vez minutos. Pero se sintió eterno. Yo fingía que seguía lavando unos platos, pero las manos me temblaban tanto que uno se me resbaló y casi se rompe. Él se agachó enseguida a recogerlo. Y cuando se incorporó, quedó tan cerca que podía sentir su respiración. Me miró directo a los ojos y, te juro, nunca en mi vida había sentido algo así. Era como si me estuvieran arrancando una venda de los ojos. No me dijo nada. Solo me miraba y sonreía. Una sonrisa que no era inocente. Era una mezcla de picardía, deseo y algo más, algo que me hacía sentir viva. Demasiado viva. Intenté salir de ahí. Le dije que tenía que ir al baño. Cualquier excusa tonta para escapar de esa tensión que me estaba ahogando. Caminé por el pasillo casi sin aire, con las piernas temblando, con una mezcla de miedo y adrenalina que no sabía ni cómo manejar. Cerré la puerta del baño y me miré al espejo. No reconocí a la mujer que tenía enfrente. No.
Sé cuánto tiempo hacía que no me veía así, con las mejillas rojas, los labios temblorosos, los ojos brillando. Me sentí culpable, sí, mucho, pero también me sentí deseada. Y de eso dolía porque me di cuenta de lo mucho que lo necesitaba. Me mojé la cara. Respiré hondo, intenté calmarme. Me repetía a mí misma que no estaba pasando nada, que era solo mi cabeza, que estaba exagerando, que ese tipo seguro ni pensaba en mí de esa manera. Me convencí, o quise convencerme, de que cuando saliera él ya no estaría ahí, que se habría ido con los otros, que todo volvería a la normalidad. Pero no. Salí y ahí seguía, apoyado contra la mesada, como si me hubiera estado esperando. Me miró y sonrió. Ni siquiera intentó disimular. No sé qué fuerza extraña me hizo volver a acercarme. Tal vez era el orgullo. Tal vez la necesidad de demostrarme que podía manejarlo. Que no era una adolescente perdida. Que era una mujer adulta, casada, con todo bajo control. Mentira. Todo mentira. Me acerqué. Y empecé a ordenar unas botellas como si eso justificara mi presencia ahí, pero la verdad es que no podía irme. No quería irme. Y él tampoco parecía tener la menor intención de irse. ¿No te aburre estar aquí sola mientras ellos se divierten?, me dijo, con una voz baja, casi como un susurro que se me metió en la piel. No supe qué contestar. Me encogí de hombros, fingiendo indiferencia, pero él ya sabía que no era verdad. Me miraba de una forma que hacía que cada parte de mi cuerpo se encendiera. Y lo peor, o lo mejor, no sé, es que yo no hacía nada para detenerlo. Porque, aunque mi cabeza me gritaba que parara, que me fuera, que recordara quién era y con quién estaba casada, mi cuerpo tenía otros planes. En un momento, se acercó un poco más, lo suficiente como para que nuestros brazos se rozaran apenas. Pero ese apenas fue como una descarga eléctrica. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. Traté de moverme, de dar un paso hacia el costado, pero él también se movió, como si hubiera anticipado mi intento de escape. No me tocaba. No decía nada fuera de lugar, no cruzaba la línea, pero la tensión era tan jodidamente real que casi podía cortarse con un cuchillo. Y en ese instante entendí algo que me dolió más que cualquier otra cosa. Extrañaba sentirme deseada, lo necesitaba más de lo que quería admitir. Él se inclinó un poco, buscó una cerveza en la heladera. Pero al cerrar la puerta, su brazo rozó mi cintura. Lo hizo como si fuera un accidente, pero no fue un accidente. Los dos lo sabíamos. Me quedé paralizada. Sentía su olor, su respiración, su presencia invadiéndome de una manera que me desarmaba por completo. Me mordí el labio, apreté fuerte el vaso que tenía en la mano, como si eso pudiera devolverme un poco de control sobre mí misma. Pero no funcionaba. Cada segundo que pasaba ahí me hacía sentir más expuesta, más vulnerable y más viva. Perdón, me dijo, sin apartarse. Pero no sonaba a disculpa. Sonaba más aún. Juego. Aún sé lo que está pasando y sé que tú también lo sabes, y tenía razón. Lo sabía. Lo sentía en cada célula de mi cuerpo. No hacía falta que dijera nada más. Todo estaba dicho sin palabras. Sus ojos lo decían, los míos también. Y esa fue la primera vez en muchos años que sentí ese tipo de conexión. Una conexión que no tenía con mi marido ni siquiera sé desde cuándo. Hubo un silencio. Raro después, él dio un paso atrás como si me estuviera dando espacio para decidir qué hacer. Y yo me quedé ahí, inmóvil, con el corazón golpeando tan fuerte que me mareaba. Miré hacia la puerta, como esperando que alguien entrara y rompiera ese momento. Que apareciera Alex, que se cayera algo. Que pasara lo que fuera, pero no. Nadie vino. Nadie interrumpió. Era como si el universo se hubiera puesto de acuerdo para dejarnos solos, atrapados en ese limbo, donde todo estaba a punto de pasar, pero aún no pasaba. Me odié en ese instante. Me odié por sentir lo que estaba sintiendo. Por no haberme ido. Por no haberlo frenado. Pero también me odié por darme cuenta de cuánto lo deseaba. No él específicamente. No a Javier. Deseaba la sensación, el sentirme vista, el saber que todavía había algo en mí que podía despertar el deseo de alguien. ¿Eh? Eso me rompió por dentro. Porque entendí que hacía años que nadie, ni siquiera el hombre con el que compartía mi vida, me hacía sentir así. No sé cómo, pero logré moverme. Agarré unas botellas vacías y me fui hacia el lavadero, fingiendo que tenía que ordenarlas. Lo necesitaba. Necesitaba aire. Necesitaba poner, aunque sea una puerta física entre él y yo. Porque la emocional ya estaba hecha pedazos. Cerré la puerta y apoyé la frente contra la pared. Me sentía estúpida, culpable, pero al mismo tiempo, juro que nunca en mi vida había sentido una adrenalina así. Era como estar haciendo algo prohibido, sin haberlo hecho del todo, pero con el cuerpo reaccionando como si sí. No estuve ni 2 minutos ahí cuando escuché la
Puerta abrirse. Ni siquiera lo pensé. Me giré rápido y ahí estaba él, Javier, apoyado en el marco de la puerta, con esa maldita sonrisa que me desarmaba. Me miró de arriba a abajo, sin vergüenza, como si no hubiera nada que ocultar. ¿Te ayudo con eso?, me dijo, señalando las botellas. Pero su mirada no estaba en las botellas. Estaba en mí, en mi cuerpo, en mi boca, en mis piernas. Lo sentí, lo vi, y no supe cómo reaccionar. Le dije que no, que ya me estaba yendo, pero la voz me salió tan temblorosa que ni yo me la creí. Él no se movió. Solo se quedó ahí, bloqueando la salida, mirándome. No de manera agresiva, no mal, pero sí con una seguridad que me desarmó. Sentí que, si daba un paso más hacia mí, no iba a tener fuerzas para detener nada, porque una cosa era lo que mi cabeza decía, pero otra muy distinta era lo que mi cuerpo estaba pidiendo a gritos, aunque me negara a aceptarlo. No entiendo cómo se rompió ese momento. Tal vez fue el sonido de alguien riéndose en el patio. O una puerta que se cerró fuerte en el fondo. Algo nos sacó de ese trance. Él se hizo a un lado, como si entendiera que yo necesitaba huir. Y eso hice. Salí casi corriendo, con el corazón explotándome en el pecho, sintiendo que las piernas me iban a fallar en cualquier momento. Me fui directo a mi habitación, cerré la puerta y me tiré en la cama, boca arriba, mirando el techo, respirando como si hubiera corrido una maratón. Estuve ahí varios minutos, tratando de ordenar mis pensamientos, pero era imposible, porque, aunque no había pasado nada físico, lo que había pasado había sido demasiado. Sentía que le había sido infiel a mi marido solo con la forma en que lo miré, con lo que permití que pasara en esa cocina, en ese lavadero, en ese maldito cruce de miradas que me revolvió todo por dentro. Me sentía sucia, pero, al mismo tiempo, también me sentía viva. Y ese era el verdadero problema. Ese era el verdadero conflicto. Quise convencerme de que era solo un momento, solo una situación puntual que no tenía por qué darle más importancia. Pero no funcionaba, porque mientras me repetía eso, mi cabeza no dejaba de repasar cada detalle, su mirada, su forma de pararse frente a mí, el roce de su brazo, el olor a su perfume mezclado con cerveza y algo más que no sé describir, pero que se me quedó pegado en la piel. Me mordía los labios, apretaba los puños, como si eso pudiera apagar lo que me estaba quemando por dentro, pero no se iba, no pasaba. Y lo peor fue cuando escuché que la música bajaba, que las voces en la casa empezaban a dispersarse, la reunión se estaba acabando. Y eso significaba que, en cualquier momento, él iba a pasar por delante de mi puerta, o peor, que iba a tocarla. No sabía si quería que lo hiciera o que no lo hiciera. Estaba atrapada en ese limbo de desear que todo siguiera y al mismo tiempo rogar que terminara ya porque no sé si tenía fuerzas para otra ronda de esa tensión. Escuché pasos. Se detuvieron frente a mi habitación. Mi corazón casi se detiene. Podía jurar que iba a golpear la puerta, que iba a decir algo, que iba a inventar cualquier excusa. Pero no pasó. Los pasos siguieron. Bajaron las escaleras. Sentí que respiraba de nuevo, pero con una mezcla de alivio y decepción. Sí, decepción. Porque una parte de mí, esa parte que me daba vergüenza reconocer, quería que lo hiciera, que cruzara esa línea, que me obligara a enfrentar lo que estaba sintiendo de una vez. Me quedé ahí, acostada, escuchando el sonido de la puerta principal cuando se cerró. Escuché también la voz de Alex, riéndose con los pocos que quedaban. Y entonces me sentí ridícula. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué me estaba dejando llevar así por alguien que acababa de conocer? ¿Qué carajo me pasaba? Me tapé la cara con las manos, con una mezcla de vergüenza, miedo y esa maldita excitación que no se iba, que seguía ahí presente como una corriente bajo la piel. No sé cuánto tiempo estuve así hasta que escuché la puerta del cuarto abrirse. Me asusté, me senté de golpe, pero no era Javier. Era Daniel, mi marido, el hombre que llevaba 10 años durmiendo a mi lado. Me miró, medio dormido, rascándose la cabeza, y me preguntó si ya se habían ido todos. Asentí. Le dije que sí, que ya estaba todo tranquilo. Me miró unos segundos más, bostezó y se metió en la cama, dándome la espalda como hacía siempre. Y ese simple gesto, tan habitual, me dolió más que nunca. Me quedé sentada al borde de la cama, mirándolo, viendo su espalda, su respiración lenta, su manera de acomodarse en la almohada como si nada hubiera pasado. Y claro, para él no había pasado nada. Él no sabía nada. No tenía idea del huracán que se me había desatado por dentro esa noche. Y eso fue lo que más me golpeó. Me hizo preguntarme hace cuánto tiempo dejé de importarle de esa forma. Hace cuánto tiempo dejó de mirarme como mujer para verme solo como su compañera, como la administradora de la casa, como la que está, pero ya no como la que desea. No pude acostarme. No podía.
Me fui al baño, cerré la puerta y me miré en el espejo. No me reconocía. Tenía el rostro rojo, los ojos vidriosos, los labios hinchados de tanto morderlos. Me miré y fue como ver a otra mujer. Una que no sabía que seguía ahí. Una que había estado años enterrada bajo la rutina, las cuentas, las cenas, las responsabilidades. Y ahora esa mujer estaba despierta. Despierta y temblando. No de miedo, de deseo, de culpa, de algo que no sabía ni cómo nombrar. Me lavé la cara, intentando calmarme, pero cuando cerraba los ojos, lo veía, a Javier. Su sonrisa, su mirada, la forma descarada en que me recorrió con los ojos, la forma en que se paró tan cerca, con esa seguridad, esa maldita seguridad que hacía que me sintiera deseada, viva, pero al mismo tiempo culpable, sucia, traidora. Me apoyé en el lavamanos, respirando hondo, apretando los dientes para no llorar, o para no reírme, o no sé, para no explotar de todo eso que me estaba desbordando. Cuando salí del baño, Daniel ya estaba profundamente dormido. Lo escuchaba roncar, completamente ajeno a todo. Me acosté despacio, dándole la espalda, abrazando la almohada como si fuera lo único que podía contenerme. Cerré los ojos, pero no podía dormir. Mi cuerpo seguía encendido, hipersensible, como si cada parte de mí siguiera esperando algo. Un roce, una palabra, una mirada más. Pero ya no había nada. Solo el silencio de la casa, el sonido del ventilador y ese vacío dentro del pecho que me dejaba sin aire. Pensé en levantarme, en ir a la cocina a tomar agua. O, tal vez, en mirar por la ventana a ver si Javier seguía ahí afuera, aunque sabía que no. Pero no me atreví, porque parte de mí sabía que, si daba un solo paso más, no había vuelta atrás. Que si encontraba la más mínima excusa para cruzarme con él otra vez esa noche, iba a ser imposible sostener la barrera que me estaba costando tanto mantener. Así que me quedé ahí, quieta, luchando contra mí misma, contra mis ganas, contra esa Claudia que no sabía que todavía existía. No sé en qué momento me quedé dormida, pero desperté cuando escuché ruidos en la cocina. Miré el reloj, eran casi las 6 de la mañana. Daniel seguía dormido, inmóvil. Me levanté en puntas de pie, casi sin pensar, como si algo me arrastrara. Abrí la puerta despacio y escuché voces bajas, risas contenidas. Me asomé al pasillo y ahí estaba él, Javier, de espaldas, metiendo algo en una mochila mientras hablaba con Alex. El corazón se me subió a la garganta, no sé qué esperaba encontrar, pero ahí estaba, todavía ahí. Me apoyé contra la pared, espiando como una idiota, sintiéndome ridícula y desesperada al mismo tiempo. Y entonces, como si lo hubiera sentido, Javier se giró. No sé si me vio por casualidad o si estaba buscándome, pero nuestros ojos se cruzaron. Fue un segundo, un maldito segundo que me dejó sin aire. Su mirada ya no era la misma de antes. Era más seria, más directa. No había sonrisas esta vez. Solo eso, esa forma de mirarme que me hacía sentir desnuda, vulnerable, viva. No pude moverme, ni un centímetro. Me quedé ahí, atrapada en ese cruce de miradas, donde no hacía falta decir nada. Él tampoco apartó los ojos. Se quedó mirándome mientras seguía guardando sus cosas, como si quisiera tatuarme cada gesto, cada detalle. Y yo, como una estúpida, no sabía si correr, si meterme de vuelta en la habitación o si bajar y enfrentar lo que fuera que estaba pasando. Pero no hice nada. Solo lo miré, y en ese silencio entendí que los dos sabíamos perfectamente lo que estaba ocurriendo. Cuando terminó de guardar todo, se acomodó la mochila en el hombro, le dio una palmada en la espalda a Alex y se acercó a la puerta. Antes de salir, volvió a mirarme. No dijo ni una palabra. Solo levantó un poco la cabeza, como despidiéndose, como diciéndome esto no termina acá, y se fue, así, simple, pero dejando detrás de sí un incendio que yo no sabía cómo apagar. Me quedé ahí, paralizada, sintiendo cómo me temblaban las piernas. Cuando la puerta se cerró, sentí un vacío raro, como una mezcla de alivio y pérdida, como si me hubieran arrancado algo que no sabía que tenía. Volví a la habitación, me tiré en la cama y miré al techo, con los ojos abiertos, sin saber si lo que había pasado era real o si me lo había imaginado. Pero no era mi imaginación. Lo que sentía en el pecho, en la piel, en cada maldito rincón de mi cuerpo, era demasiado real como para inventarlo. No podía dejar de pensar en Javier. Cada vez que cerraba los ojos, su rostro aparecía. No la sonrisa despreocupada, sino esa mirada intensa que había guardado para mí en esos momentos. Me sentía atrapada en un torbellino de emociones que no podía controlar. Deseo, culpa, miedo, esperanza, todo mezclado y explotando dentro de mí sin aviso. Me daba miedo admitirlo, pero esa noche, por primera vez en años, me sentí viva, y esa sensación era tan peligrosa como adictiva. Intenté convencerme de que todo era solo un juego de miradas, una tontería pasajera que se esfumaría con la mañana.
pero sabía que no era así, porque la forma en que Javier me veía no era casual. Había algo más, algo que iba más allá de la simple atracción. Y aunque no quisiera, también yo estaba respondiendo a esa llamada, esa chispa que hacía que mi cuerpo se irritara con solo pensar en él. No quería traicionar a Daniel, no quería perder lo que tenía, pero algo dentro de mí gritaba que necesitaba más. Al día siguiente, la casa parecía normal. Daniel estaba ahí, hablando de su trabajo, haciendo planes como si nada hubiera pasado. Y yo, por dentro, sentía que estaba en dos mundos. Uno, el que compartía con mi marido, lleno de rutinas, de seguridad, de silencio. Otro, ese otro lado que solo Javier había despertado, lleno de peligro, de deseo, de incertidumbre. No sabía cómo combinar esos dos mundos, ni si era posible hacerlo sin destruirme en el intento. Cuando me quedé sola, no pude evitar revisar el teléfono. No tenía mensajes de Javier ni llamadas perdidas. Pero sabía que, en algún lugar, esa puerta estaba abierta. Que si él quisiera, podría volver a entrar en mi vida en cualquier momento. Y eso me asustaba y me emocionaba al mismo tiempo. Era un juego peligroso que no sabía cómo terminaría, pero en el fondo, una parte de mí quería jugarlo. Esa noche, antes de dormir, me miré en el espejo de nuevo. Vi a esa mujer que había despertado, temblando entre la culpa y el deseo. Sabía que, después de esa noche, nada volvería a ser igual, que aunque no hubiera habido un beso ni una caricia, algo dentro de mí se había roto y reconstruido a la vez. Y mientras cerraba los ojos, entendí que esa fue la verdadera traición. No fue un acto físico, sino un despertar que no pedí, pero que ahora no podía ignorar. Los días que siguieron fueron un caos silencioso. Intentaba actuar como siempre, mantener la normalidad, sonreírle a Daniel, cumplir con todo, sin que él sospechara nada. Pero por dentro estaba rota, partida en dos. Sentía que había cruzado una línea invisible, esa línea que separa la seguridad de la incertidumbre, la rutina del peligro, el amor del deseo, y no sabía cómo regresar. Porque esa noche con Javier me mostró que podía sentir cosas que creía perdidas para siempre. Había miedo también. Miedo a lo que podía pasar si alguien descubría lo que estaba pasando en mi cabeza, en mi corazón. Miedo a perder a Daniel, a perder mi hogar, a perder esa estabilidad que me había costado tanto construir. Pero también había una verdad brutal, ya no podía fingir que estaba satisfecha con una vida sin pasión, sin esa chispa que me hacía sentir mujer y no solo esposa o compañera. Y esa verdad dolía más que cualquier castigo. Me encontré pensando en Javier en momentos imposibles, en medio de reuniones familiares, mientras preparaba la cena o incluso cuando intentaba dormir. Él se convirtió en una sombra constante, un deseo reprimido que crecía y se hacía más fuerte cada día. No había contacto físico, no había promesas, ni planes, solo miradas, silencios y la certeza de que algo entre nosotros había cambiado para siempre. Un día, sin saber cómo ni por qué, me di cuenta de que esa tensión que me consumía era, en realidad, una forma de vida. Una llama que había permanecido dormida bajo la monotonía y que ahora me quemaba viva. No sabía si era el comienzo de algo o el final de todo, pero sí sabía que esa noche había marcado un antes y un después en mí, que ya nada volvería a ser igual en mi corazón ni en mi cabeza. Ahora escribo esto aquí porque necesito soltar este peso que llevo. Porque sé que no soy la única que ha sentido ese deseo prohibido, esa traición silenciosa que no se toca con las manos pero se siente en lo más profundo. Porque sé que, aunque no haya habido un beso ni un abrazo, la infidelidad puede empezar mucho antes, en una mirada, en un suspiro, en un instante que cambia todo para siempre. Y sí, duele. Pero también hace que una parte de ti vuelva a despertar, aunque sea para siempre llevar esa herida contigo.